véalo, recítelo, apréndaselo. Pero estas cosas se han escrito para que ustedes, leámoslo todos juntos, ¿les parece? Leámoslo. Pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida, tengamos vida nosotros, quienes ya hemos creído en Él. Estamos viendo el Evangelio de Juan. Un evangelio que muchos estudiosos dicen es un evangelio sencillamente profundo. Pone manifiesto verdades tan sencillas pero a la vez tan profundas que muchos estudiosos todavía se encuentran dándole, porque son tan profundas que hay que excavar, pero que asimismo son tan sencillas que, como diría un autor también, describía de esta manera el Evangelio de Juan. Decía, el Evangelio de Juan es como un charco en el que un niño se puede divertir, pero también en el que un elefante puede nadar. Súper chévere, ¿no? Descriptivo. Así de amplio y de profundo. Es lo que Juan el apóstol nos quería compartir. Nos quería compartir al momento de describir su Evangelio, y no solamente a nosotros para hoy en día, sino a su audiencia en su momento, con un propósito muy particular, muy específico, de acuerdo a lo que estaba sucediendo en aquel entonces. Que si bien es cierto, tenemos este versículo como el que define y caracteriza el Evangelio, era algo que la audiencia a la cual Juan se dirigía necesitaba entender. Una época en la que después de muchos años habían de haber pasado los testimonios de que él mismo evoca y cita en su Evangelio, empezaron a surgir muchas falsas doctrinas. El agnosticismo que pretendía, todos de pronto sabemos, desvirtuar el propósito que él tenía al escribir este Evangelio. Desvirtuar la verdad y la gracia que más arriba en el capítulo 1, al principio, se nos dice que llegó con Cristo, la verdad y la gracia que llegó con él. Desvirtuar el sacrificio en la cruz y todo lo que Jesús y Dios trajo consigo para la humanidad, desvirtuarlo. Y entonces Juan tiene que decir, Cristo es el Hijo de Dios. Y les tengo testigos. Les tengo testimonios de eso. Personas que testificaron eso, anunciaron eso, proclamaron eso. Y es así que al principio Juan, el apóstol, empieza el Evangelio citando, ustedes recuerdan en la prédica pasada, Alberto nos hablaba de una manera cortica, porque el mensaje, ese texto lo menciona apenas diciendo, y Juan el Bautista dio testimonio. Aquel que viene después de mí, superior a mí, es el Hijo de Dios, es el Cristo, es el Hijo de Dios. Y en este texto que viene después, la vez pasada, la prédica pasada estuvo basada en del 14 al 18. Hoy vamos a estar viendo del 19 al 28. En el que Juan nos deja ver y nos deja ampliar un poco más en qué consistió ese testimonio de Juan el Bautista. En qué consistió y en medio de qué circunstancias se dio. Porque se está dando en una situación particular a propósito del contexto en el cual Juan el apóstol escribe el Evangelio también. Muy relacionado, un contexto de oposición, un contexto en el que muchos estaban en contra de lo que estaba sucediendo, específicamente con Juan el Bautista. Tal vez el primer encontrón, como lo podríamos decir nosotros de manera coloquial, el primer encontrón que Juan tiene a raíz de lo que está haciendo, que es ¿qué? Bautizar. Muchas veces pensamos, Juan el Bautista, sí, que bautizaba en el río Jordán, pero de pronto nos hemos acercado al texto para saber qué estaba sucediendo y de hecho qué implicaba lo que estaba haciendo Juan. ¿Qué implicaba teniendo presente las autoridades, los dirigentes religiosos de la época, el establecimiento religioso de Jerusalén? ¿Qué implicaba en la época el que Juan estuviera haciendo eso? Y es lo que vamos a ver. ¿Cuál fue el testimonio de Juan? ¿Y en medio de qué circunstancias se dio? Y quiero pedirle que me acompañe a abrir sus Biblias en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 19 al 28. Vamos a estarlo viendo punto por punto. Juan capítulo 1, versículos del 19 al 28. Si a alguien le hace falta Biblia, puede por favor levantar su mano. Aquí necesitan una Biblia.
Aquí adelante, mantenga su mano en alto por favor para que nuestros anfitriones le hagan llegar una a su lugar. Aquí adelante también necesitan otra. ¿Se acabaron? Ahí... no, queda una. La que llegue aquí primero. No, mentiras. Juan capítulo 1, versículos del 19 al 28. Si usted de pronto no tiene, comparta con el de al lado, con quien tiene al lado. Que nadie se quede sin leer la palabra, estar expuestos a la palabra, escuchar, pero también leerla. ¿Sí? Quiero antes mencionarles algo. En su bosquejo quiero pedirles disculpas porque se me fue un errorcito de la fecha. En la parte de las lecturas para esta semana, la fecha está mal. Anote ahí, es del 26 al 30 de febrero, por favor. Es que el tiempo corre muy rápido y uno no se da ni cuenta. 26 al 30 de febrero. Recuerde para que esté señor. No, entonces del 26 al... Bueno, al de febrero. Del 26 al de febrero. Bien. Vamos a partir de algo. Y usted tiene unos bosquejos allí. Tiene usted en cada punto unas rayitas para llenar, ¿cierto? De acuerdo a lo que vamos a ir viendo y descubriendo en el texto. Vamos a ir llenándolo, pero partiendo de esta premisa principal e inicial. Basados en el testimonio de Juan, un testimonio ¿qué? Un testimonio centrado en Cristo, enfocado en Cristo. Un testimonio centrado en Cristo. ¿Y cómo es un testimonio centrado en Cristo? A la luz de lo que el apóstol Juan nos narra y evoca ese momento en el que Juan Bautista da su testimonio en esta situación particular. Versículo 19. Lea conmigo, por favor. Yo estoy leyendo versión internacional. Si usted tiene una allí diferente, recuerde que es básicamente el mismo mensaje descrito en diferentes palabras, pero es el mismo mensaje. Dice versículo 19. Este es el testimonio de Juan. Clarísimo. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era, Juan no se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza. Miren la respuesta determinante, rotunda de Juan. Yo no soy el Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le estaban preguntando acaso? No le están diciendo que sí era el Cristo. Le están diciendo, ¿quién eres tú? A lo cual él responde, yo no soy el Cristo. Y eso deja ver un poquito lo que Juan sabía que muy bien había detrás de esa visita y de esa pregunta. Veamos un poquito el contexto de lo que estaba sucediendo ahí. ¿Quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran los levitas y los sacerdotes? Eran, como decimos ahorita, los fariseos, los falsos maestros, los dirigentes religiosos de la época en Jerusalén, ¿cierto? Aquellos en quienes estaba la potestad incluso de lo que Juan estaba haciendo. La potestad de hacerlo o de dar el aval para hacerlo. Y viene un desaparecido ahí, un aparecido más bien, a hacer lo que a ellos les competía, lo que a ellos les correspondía, sin pedir ninguna autorización, ningún aval, ninguna aprobación. Y así que entonces ellos vienen, seguramente no, todo lo que estaba haciendo Juan estaba causando movimiento en la región. Todo habían voces. Hay un hombre allá en el río Jordán bautizando a judíos. Esto es otro dato importante. A judíos, no solamente a judíos, sino a fariseos y a sacerdotes. ¿Quién es este hombre? Y es así que entonces los fariseos, dice el texto, que envía un comité de detectives a investigar qué es lo que está pasando y sobre todo, quién es este hombre que está haciendo eso que nos compete solamente a nosotros. En esa época los bautismos eran más como lavamientos, ritos de iniciación que ellos hacían con gentiles. Por eso decía, ahorita tengan presente judíos, porque ellos no se bautizaban entre sí. Los judíos no se bautizaban entre sí, solamente bautizaban gentiles, prosélitos, ¿cierto? Precisamente con una idea despectiva de que al bautizarlos se purificaban de su inmunda gentilez, de su inmundicia gentil, ¿cierto? Para pasar a la pureza judía. Imagínense, ese era el concepto que se tenía de aquellos lavamientos y aquellos bautismos que ellos practicaban. Y entonces causa revuelo, viene a preguntar, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Qué te crees que estás haciendo esto? Más adelante vamos a ver que el tono empieza y la situación empieza a ponerse más tensa y el tono empieza a ponerse un poquito más
de oposición, de reclamo, de cuestionamiento frente a Juan y a lo que estaba haciendo. Yo me pongo a pensar, ¿cómo sería ese momento? Me encanta pensar siempre en eso, en las historias bíblicas y tratar de imaginar cómo era el escenario, quiénes estaban allí. Seguramente Juan bautizando y llegando un comité de personas que seguramente serían fácilmente de identificar a lo lejos. No serían fácilmente de diferenciarse de los que estaban allí por su vestimenta, de pronto su postura, no sé, y verlos venir. Llegaron estos, ¿qué querrán? ¿Cierto? Así como cuando uno de pronto lo para un policía, ¡chun! Y se acerca al policía. Dígame si no, uno se pone, así no tenga papeles, cinturón de seguridad y todo puesto, pero uno dice, ¿cierto? Yo te pagué el SOA, todo está listo, pero el policía solamente intimida con la actitud, ¿cierto? Yo creo que estos hombres también con la misma actitud, y Juan viéndolos venir. Un silencio tal vez. ¿Qué va a pasar acá? ¿A qué vendrán? Y la primera pregunta que le hacen a Juan, al llegar ahí es, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Y frente a eso, Juan responde, yo no soy el Cristo. Certero, determinante, convencido. Como decíamos al principio, muy consciente de lo que seguramente querían, la intención que tenían detrás de esa visita y de esa pregunta. Él sabía para dónde iba la cosa. Y claro está, desde hacía 400 años había habido un silencio después de aquella profecía que anunciaba la llegada del Mesías. 400 años. ¿Sería que de pronto este era? ¿Será que de pronto este era por fin? Después de 400 años, estaban esperando al Mesías. Pero se nota que no era curiosidad de su parte la pregunta. Ellos sabían muy bien a qué iban y por qué habían sido enviados a cuestionar a este hombre. Y Juan responde, como dice el texto, con franqueza. Yo no soy el Cristo, yo no soy el que ustedes esperan. Yo no soy el que ustedes están esperando. ¿Qué podría acarrearle a Juan esta situación? Vamos a pensar un poco en la situación de Juan. ¿Qué le acarreaba a Juan el hecho de tener que hacer lo que estaba haciendo, que muy bien sabía lo que esto estaba causando y generando en el ambiente? Muy bien sabía que el hecho de bautizar estaba generando incomodidad, estaba generando un malestar y con toda razón venían a cuestionarlo, a interrogarle, a preguntarle, ¿quién eres tú? Pero Juan, hay algo que podemos ver en este comienzo del texto y es lo que nos deja ver en el resto del texto. ¿Qué es lo que él tiene claro? Tiene claro en cuanto a su testimonio. Y puede allí llenar su bosquejo. El primer punto, un testimonio centrado en Cristo, es un testimonio que se mantiene firme por encima de las circunstancias. Un testimonio que se mantiene firme por encima de las circunstancias. En este sentido específicamente de persecución, de oposición. Por lo que él estaba haciendo. Qué bueno que a lo largo del mensaje podamos también vernos un poquito nosotros de frente y exponernos al texto. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué tiene que ver el que el apóstol Juan esté evocando ese momento del testimonio de Juan a su época y hoy para nosotros? Y nos describa en medio de la situación en la cual su testimonio fue dado. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Te pregunto y preguntémonos, ¿qué hacemos cuando por causa de Cristo somos perseguidos? Tal vez no de la forma como en esa época era, pero con toda seguridad hoy somos perseguidos por nuestra fe. ¿Qué hacemos cuando por causa de Cristo somos burlados, rechazados, amenazados, menospreciados, burlados? ¿Cómo es nuestro testimonio? Es un testimonio que al estar centrado en Cristo se mantiene firme a pesar de las circunstancias, y como Juan el Bautista permanece proclamando la verdad de Cristo y del Evangelio a pesar de las circunstancias, o flaqueamos, nos avergonzamos y preferimos de pronto callar, abandonamos la batalla, cedemos a la oposición, a la crítica, cedemos. Y entonces de pronto podemos llegar a ceder a nuestras convicciones diciendo, pues yo soy cristiano, pero pues sí, o sea, pero tampoco que cristiano, o sea, yo voy a la iglesia, sí, o sea,
Voy a la iglesia uno que otro domingo. No es que me la pase metido allá tampoco, no va a creer. Yo leo, sí, leo la Biblia, pues algunas veces me da mucha pereza y no leo. Y oro, pues sí, pues en la comida. Y cedemos a nuestras convicciones por la vergüenza. Porque tal vez no tenemos nuestro testimonio firme a pesar de las circunstancias. O peor aún, sencillamente, no dices nada. Y nadie sabe que eres cristiano en tu entorno, ¿no? Aquí, pues claro. Sí o no, pues aquí da testimonio, imagínense. Pero afuera, donde sí está la burla, el rechazo y todo eso, ¿cómo es nuestro testimonio? La gente sabe que tú eres cristiano en tu trabajo, en tu colegio, chicos en la universidad. ¿Saben que eres cristiano o de pronto pasas como, decíamos por ahí, como agente secreto de Cristo? Nadie sabe que tú eres cristiano. Y teniendo la luz de la palabra, de la vida de Cristo, en Cristo, en la mano para ofrecerla en medio de la oscuridad, la escondes debajo de la mesa, como dice la palabra también. Yo recuerdo en la universidad, y me acuerdo cuando Santiago una vez presentando una canción, Santiago de Navidad, lo conocen algunos, presentando una canción, me identifiqué porque me pasó lo mismo. Y es que en la universidad yo tenía un amigo cristiano, también asistíamos a la misma iglesia. Y entonces nuestros amigos, una vez me acuerdo que estábamos sentados ahí en la cafetería, uno de ellos dice, ay, fulanito de tal, no voy a dar nombres, fulanito de tal, es que usted debería ser como Colme, me decían a mí, Colmenares, usted debería ser cristiano como Colme. Y yo era muchacho, entonces perdonarán, no tenía un testimonio fiel a la palabra, la verdad. Estaba muy muchacho, eso hace muchos años. Ya las cosas han cambiado mucho. Y el hombre dice, usted debería ser un cristiano chévere como Colme. ¿Y cómo es un cristiano chévere como Colme? Y me miró, y yo empecé a sudar. Me decían, pues que él se toma sus traguitos con nosotros, parrandea con nosotros, se echa de vez en cuando un cigarrillito de Malborito, ¿sí? Y yo, ¿sí? Y él me miraba, él solamente me miraba. Tan chévere, ¿no? ¿Saben? Yo sentí vergüenza, yo dije, miren, no me miren a mí, mírenlo a él, que él sí da testimonio de lo que Cristo hace en la vida. Yo ahorita no estoy en nada, no me miren a mí. Y Santiago también me acuerdo que decía, que una vez le decía, ay, tú eres un cristiano chévere porque es que tú nunca hablas de Jesús. Tú no hablas como los locatos que todo el tiempo están hablando de Jesús y Jesucristo y la Biblia y la salvación y el perdón de pecados. Ay, tú eres un cristiano chévere porque nunca hablas de Jesús. Y coincidíamos los en que decíamos, nunca quiero que me vuelvan a llamar un cristiano chévere. Es decir que si a ti te están rechazando en tu lugar de trabajo, de estudio, qué chévere. Por eso, ¿no? Por causa de Cristo. Si están burlando de ti, si te están menospreciando por eso, qué chévere porque estás dando testimonio de lo que tienes que hacer y lo que has sido llamado a dar testimonio de Cristo. Y si por causa de Él te rechazan y te burlan, gloria a Dios. Gloria a Dios. Un chico acá del garaje se me acercó una vez y me dijo, del bachiller, y me dijo, Pato, quiero que nos reunamos para que hablemos y me ayudes a centrar un poco respuestas que me ayuden como a enfrentar un debate que vamos a tener con unos amigos del colegio. Y yo, uy, ¿el debate de qué? Me dijo, no, es que son unos amigos que no quieren derrumbarme mis argumentos. Y yo quiero defenderlos, argumentar por qué creo en Jesucristo. Dios mío, un bachiller, qué maravilla. Y yo dije, listo, reunámonos. Y me invite, yo voy también allá. Al debate, no me enteras. Le dije, no se trata de pelear. Le dije, no se trata de pelear, fresco. Sencillamente tú ve con el Señor, con las respuestas de lo que el Señor ha hecho en tu vida y que has descubierto en tu palabra, en la palabra, y ve con eso. Y el Señor te respalda, te acompaña y habla por ti, con amor frente a ellos, ¿sí? Pero qué maravilla que está en el corazón de ese muchacho mostrar a Cristo y por qué es que cree en Él. Juan lo proclamaba a voz en cuello también. Decía que Juan lo proclamaba a voz en cuello, gritaba para que el que fuera que escuchara se enterara y supiera lo que él proclamaba y a quién proclamaba. No importaba quién le escuchara y quién le acarreara eso. A voz en cuello lo gritaba y lo proclamaba a Cristo, el Hijo de Dios, quien viene pronto. Que frente a las circunstancias de oposición
interrogatorio que nos llegan en la vida, de oposición, de reclamo, de ataque, de persecución, tu testimonio y mi testimonio se mantengan firmes por encima de todo. No se trata tampoco de que pares la clase y digas, profesor, un momentico, partida de pecadores, arrepiéntanse. Pues no se trata de eso. Pero yo pienso que esto del gritar a voz en cuello también está relacionado con la fuerza, la convicción con la que tú llegas a proclamar esa verdad que está allí escrita. Ese grito es la convicción con la que tú no te quedas callado frente a la oportunidad en la que puedes proclamar el nombre de Cristo y decir, Jesús, el Cristo, es el Hijo de Dios, y todo aquel que cree en su nombre encuentra la plenitud de la vida. En segundo lugar, los levitas y sacerdotes continúan preguntando y cuestionando. Segundo punto, versículo 21. ¿Quién eres entonces?, le siguen preguntando a Juan. ¿Quién eres entonces? ¿Acaso eres Elías? Juan responde, no lo soy. ¿Eres el profeta? No, tampoco, no lo soy. Entonces, ¿quién eres? Y con signos de admiración tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo?, le preguntan a Juan. Y mire lo que responde Juan. Versículo 23. Yo soy la voz del que grita y clama en el desierto. Enderezcan el camino del Señor, respondió Juan con las palabras del profeta Isaías, nuevamente evocando las palabras del profeta. Recuerden que al principio en el capítulo lo hace en primera instancia. Aquí nuevamente evoca nuevamente las palabras del profeta, anunciando la venida del Mesías. En ese momento Juan estaba ganando muchos adeptos, muchos seguidores, ¿no? Dicen los textos de estudio que la gente le hacía cola, como decimos hoy. La gente le hacía fila para bautizarse, ¿sí? Corrían allá multitudes a bautizarse con Juan, mencionado Juan por todas partes. Lo veían como aquel a quien debían seguir. ¿Sería él el Mesías? Bueno, ya había dicho que no era el Cristo. Entonces continúa preguntando, ¿entonces eres Elías? Con facilidad podría pensar que era Elías. Elías, quien fue anunciado por el profeta Malaquías, ¿recuerdan? Quien vendría antes del día del Señor. ¿Sería él entonces de pronto Elías? No, tampoco lo soy. Entonces el profeta, quien Dios anunció que iba a levantar, iba a enviar un profeta como Moisés, se imaginarían en ellos, y que hacía 400 años no había pasado nada, en silencio total. ¿Sería entonces él? No, tampoco soy. Pero con esta pregunta, con esta respuesta más bien de Juan, y quiero que notemos eso para el segundo punto, Juan no duda en señalar a Cristo. Frente a la confusión y la duda de si él era el Mesías, si él era entonces Elías o si él era el profeta, él no duda en aclarar esa confusión, esa duda y decir, no soy yo. No piensen que soy yo, no me miren a mí, miren al que viene después de mí. Él es Cristo, el Hijo de Dios. Para eso utiliza las palabras del profeta también. Decir, esto estaba anunciado, esto no sale de ahorita, esto estaba anunciado, estaba profetizado. Vendría, el que viene después de mí es el que es. Fijó su atención y la atención de todos hacia Cristo. Eso fue lo que el testimonio de Juan. Y en ese sentido, nuestro segundo punto puede llenar allí en su bosquejo. Un testimonio que está centrado en Cristo, anuncia a Cristo. Anuncia a Cristo. Y no, ¿qué dice ahí? No busca su propio reconocimiento. ¿Cómo así que no busca su propio reconocimiento? Uno podría pensar, pónganse a pensar en la situación. Juan, muchos adeptos, le hacían fila para bautizarse. Él sería el que podemos seguir, ¿cierto? Él es el que buscamos. ¿Será que de pronto en alguna medida, la palabra no dice esto, ojo, pero me pregunto y preguntamos, ¿será que en alguna medida tal vez Juan no tendría esa pequeña idea de la gente me ve a mí? Juan lo tenía claro. Juan tenía claro cuál era su testimonio y en qué consistía su testimonio. Señalar a Cristo.
Decir como decía antes, yo soy la voz. Yo no soy el Mesías, yo soy la voz del que grita y clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, porque viene pronto. Yo soy la voz. En otra parte del capítulo dice, yo soy portador, el mensajero, pero Él es el Cristo. Él es el que están esperando. Él es el que había de venir. Más adelante en el capítulo 3, miren lo que pasa. Están ya Jesús, está también bautizando allí con ellos. Y uno de los que estaba con Juan le dice, Rabí, a Juan, mira, el que estaba contigo en el río Jordán a tu lado, de quien diste testimonio, ahora está bautizando. Y la gente lo pide, lo llama, lo busca, lo sigue. Nuevamente, ¿cómo así? ¿Saldría la naturaleza humana? ¿No? ¿Cómo así? Pero si eran 1000 que me seguían. Mire lo que responde Juan ante eso. Ustedes me son testigos que dije, no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de Él. Él es quien debe crecer y yo menguar. Claro, su testimonio. Es Él primero. No me miren a mí, mírenlo a Él. Juan se designó como el enviado, como el portador de la luz, de la voz de Dios, de aquel que camina en el desierto, enderecen el camino del Señor. Miren qué pertinente pensarlo hoy en nuestros días. Cuando yo creo que el reconocimiento, ¿quién se lo lleva? El hombre. El hombre se está llevando el reconocimiento. Y es así que uno ve entonces las iglesias, o sea, es que esa iglesia es... es que esa iglesia con ese pastor, mejor dicho, es que ese pastor, ese mentor, ese líder, mejor dicho, ¿sí? Y entonces estamos pasando, no digo de esta iglesia, no lo digo, pero es lo que uno puede percibir en el ambiente. Estamos pasando de tener iglesias cristocéntricas a tener iglesias pastorcéntricas. En la que una iglesia sin ese pastor, eso no es iglesia. Esa iglesia sin ese pastor no es nada. El reconocimiento se lo está llevando el hombre. Cuando olvidamos que no se trata de nosotros, se trata de Él, de Cristo. Se trata solamente de Él, no de nosotros. A veces no sé si nos pasa, nosotros podemos llegar a pensar en nuestras conversaciones personales, en nuestros grupos de crecimiento, nuestras charlas, no sé, nuestros consejos, las cosas que decimos, llegar a pensar que es nuestra habilidad, que es nuestra capacidad, nuestra sabiduría para hablar, y no que se trate de Él, no de nosotros. Se trata de Cristo y no de nosotros. Juan tenía todo para ser el protagonista. Mire, era hijo de sacerdote. Ya por ese lado, autoridad. Hijo de sacerdote. La gente lo reconocía como autoridad, lo seguían, como decíamos ahorita, le hacían fila para bautizarse. Había sido casi nadita, enviado por Dios, parte de la profecía. Pero ¿qué responde él? Yo no soy. Yo tan solo soy la voz de aquel que clama en el desierto. He sido enviado para anunciar que preparen el camino para el Señor. Para ese que es más grande que yo, que viene después de mí, que es superior a mí. Y para terminar, Juan menciona algo con lo cual deja ver algo fundamental. Para que esos 2 puntos anteriores, como parte esencial de su testimonio, sea un testimonio centrado en Cristo. Versículo 24. Algunos que habían sido enviados por los fariseos lo interrogaron. Continuaba el interrogatorio. Pues si no eres el Cristo, ni eres Elías, ni eres el profeta, ¿por qué bautizas? Ya se iba subiendo de nivel la cosa. Ahora ya no solamente quién eres tú, sino si no eres este, entonces tú ¿con qué derecho? Dice otra versión. ¿Con qué derecho estás bautizando? Si es algo que nos compete a nosotros. Mira la respuesta nuevamente de Juan. Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen. Ya está aquí, ya ha llegado, pero ustedes no lo conocen. Y que viene después de mí, al cual, presta atención, yo no soy digno
ni siquiera de desatarle la correa de sus sandalias. Juan no solamente estaba bautizando judíos, como decíamos en un comienzo, que era ya de por sí un escándalo. Estaba bautizando también sacerdotes y levitas. ¿Se imagina eso? Frente a lo cual se preguntan, ¿este tipo quién es? ¿Quién es este hombre? ¿Quién se está creyendo que es para hacer lo que está haciendo? Pues si no eres el Cristo, ni el profeta, ni Elías, entonces ¿por qué bautizas? ¿Con qué derecho lo haces? A lo cual Juan les responde, yo bautizo con agua, que es lo que ellos conocían y sabían. Era lo que prácticamente ellos entendían del bautismo, lavamientos, ritos de iniciación y todo esto, ¿cierto? Pero en otras palabras Juan les dice, pero si ustedes están preocupados por lo que yo estoy haciendo ahorita, que es apenas bautizando con agua, espérense, que ya viene el que, como dice en Mateo, en el texto paralelo, ya viene el que bautizará en el Espíritu Santo. No sé si lo entendieron. Yo diría como, bueno, no sé si lo entendieron, porque ellos tenían una idea de lo que era el bautismo como ellos lo hacían. Pero él dice, si están preocupados por lo que yo estoy haciendo, espérense, que ya viene el que es, y ese bautizará en el Espíritu Santo. Ahí sí preocúpense, ahí sí preocúpense. Me llama la atención dos frases que él menciona, con las cuales deja ver esto que queremos ver en el tercer punto. Uno superior a mí. Y dos, uno al que no soy digno ni siquiera de desatar las correas de sus sandalias. ¿Qué les dice eso de Juan? Humildad, reconocimiento. Juan reconocía con humildad delante de quién estaba, su condición delante de Cristo. Su condición delante de Cristo. Puede diligenciar allí en su bosquejo. Reconoce un testimonio centrado en Cristo, enfocado en Cristo, reconoce con humildad su condición delante de Dios, delante de Cristo. La humildad. Uno superior a mí. Yo no soy nada. Yo no soy nada. No soy digno ni siquiera de esto. No soy nada. No merezco. En esa época sabe que los esclavos eran los únicos quienes hacían esa labor de desatar la correa de sus amos y llevarlas. Eran los únicos. En pocas palabras, Juan está diciendo, yo no merezco ni ser ni siquiera esclavo, ni siquiera, no soy nada delante de aquel que viene después de mí. No soy nada. Algo indispensable, la humildad, para que en el momento de llegar, de pronto a ser nosotros los que lleguemos a figurar, como mencionamos en el punto anterior, siempre tengamos en mente, no soy yo, es Él. No me miren a mí, es Él. Y recuerdo cuando Pablo en Romanos dice, imítenme a mí, ¿cierto? Si uno se queda ahí y uno dice como, uy, pero tan prepotente. Imítenme en todo lo que yo haga, pero miren lo que está detrás, porque yo, así como yo, imito a Cristo. En otras palabras, si ustedes me imitan a mí, me siguen a mí, están siguiendo e imitando a Cristo, como yo busco hacerlo. Todo se trata de Él, no se trata de nosotros. Es así que tengamos esto presente. El testimonio no se trata de hacer, decir o pensar en cosas que se supone que debo pensar, hacer o decir por el hecho de que otros vean que sí soy cristiano, de que haya validez en eso. No se trata de yo esforzarme por decir qué hago, qué digo, qué pienso, cómo actúo, para que los demás hayan credibilidad en mí de que sí soy cristiano. No se trata de eso el testimonio. Nuestro testimonio consiste en ser conscientes de quién es Cristo. Ser plenamente conscientes con humildad y reverencia, saber quién es Cristo. ¿Quién es ese Cristo que es el Hijo de Dios, en quien todo el mundo que crea, escucha y crea, tendrá vida plena, vida verdadera? En eso sí consiste nuestro testimonio. Y si eso es nuestra convicción, nuestro motor, de ahí saldrán muchas otras cosas. No el tener que esforzarte en dar un testimonio, porque ya no serás tú, sino Él en ti y en mí. Quien obre, quien actúe, quien piense, quien hable, quien mire, Él en ti y en mí.
Ya no tendrá que ser un esfuerzo el dar testimonio. Es ser conscientes de quién es Cristo, de quién es Él, de que no soy nada frente a lo inmenso que es Él, de que no somos dignos de llamarnos hijos suyos, de que no somos dignos de recibir todo su amor, ni su bondad, ni su generosidad, de que lo haya dado todo por nosotros en la cruz, por cada uno de nosotros. No somos dignos de eso, ni lo merecimos. Es solo gracia, es un regalo de la gracia sobre nosotros. No lo merecíamos, ni seremos dignos de nada, pero es por gracia que Él se complace en dárnoslo y en habernoslo dado en Cristo y en su sacrificio en la cruz. Qué bueno pensar, para ir concluyendo, teniendo presente el contexto que veíamos del Evangelio mismo, razón por la cual Juan evoca esos momentos, esos testimonios de muchos que en su momento dieron testimonio de esa verdad, del Cristo, que Cristo es el Hijo de Dios. Y ese propósito de Juan también en el Evangelio, mostrar a Cristo Jesús, como el Hijo de Dios. Frente a todo lo que se estaba levantando en ese momento, las falsas doctrinas como lo mencionábamos, el agnosticismo que desvirtuaba a Cristo, el sacrificio de la cruz. Qué importante es hoy también nosotros pensar, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? En nuestro contexto también, en nuestra situación personal. Cada uno la conoce bien. Y entender que así mismo, como Juan evoca a unos que dieron testimonio, Juan mismo dio testimonio y nosotros podamos dar testimonio fiel de eso, un testimonio centrado y enfocado en Cristo, que como decimos no se trata de mostrar aquellas cosas bonitas y que la gente me crea entonces que soy cristiano, no, se trata de anunciar a Cristo, porque se trata de Él, de quién es Él, de quién es Cristo, Jesús. Recordemos, para irnos teniendo en mente un testimonio centrado en Cristo. En primer lugar, se mantiene firme a pesar de las circunstancias. En segundo lugar, anuncia a Cristo. Nunca se exalta a sí mismo, ni se reconoce a sí mismo, ni busca reconocimiento propio. Exalta y anuncia a Cristo. Y en tercer lugar, reconoce con humildad su condición delante de Él, de Dios. Les dejo allí unas preguntas de reflexión. ¿Estás convencido? Convencido. Eso es lo que te mueve, eso es tu norte, esa es tu dirección, esa es tu mayor convicción. El hecho de que solo en Jesús se encuentra esa vida plena de la que habla el texto y que Juan quería expresar y comunicar que hay en Cristo, el Hijo de Dios. ¿Crees solamente que en Él se halla esa vida? En segundo lugar, ¿cómo ha sido tu testimonio hasta el día de hoy? Piensa por un momento, ¿cómo ha sido tu testimonio hasta el día de hoy? ¿Has estado de pronto callado? ¿Has de pronto has sido de esos agentes secretos de Cristo que has pasado desapercibido? ¿Has flaqueado, has cedido ante la oposición, las persecuciones, o te has mantenido firme, proclamando a voz en cuello que solo en Cristo está la verdad y el perdón de pecados? Y en tercer lugar, ¿en qué situaciones te ha costado más permanecer firme en tu testimonio? ¿En qué situaciones y en qué entornos? Identifícalas y hacer firme a propósito de entender esto, de que esa sea tu convicción de vida, para que en medio de situaciones como las que Juan el Bautista vivió, tu testimonio esté centrado y enfocado, señalando solamente a Cristo, a Jesucristo. Vamos a orar. Señor, se trata de ti, no se trata de nosotros. Qué bueno es ver cómo Juan evocaba el testimonio de este hombre, de Juan el Bautista, para por un lado hacernos ver la razón y la circunstancia en la cual se dio su testimonio y traerla a su audiencia, a su tiempo, también con un propósito muy específico,
quiera de igual manera mostrarte a ti como Cristo, como el Mesías, como el Hijo de Dios, Dios mismo, en el cuerpo de Jesucristo. Señor, qué fácil a veces nos es mirar al hombre. Qué fácil nos es rendirnos ante el hombre, ante las cosas, las circunstancias, y no mirarte a ti, Señor. Ver primero otras cosas que a ti y entender que tú eres el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, aquel quien estaban esperando, aquel que fue anunciado que vendría y vino. Estuvo entre nosotros, como dice tu palabra. Se entregó en la cruz, murió, fue sepultado y resucitó, y ahora es nuestra esperanza, porque vienes por nosotros. Tú eres el Cristo, el Señor. Ten un momento allí cortico para expresarle al Señor conforme a lo que ha sido tu testimonio. No pienses que te está juzgando, señalando, cuestionando como estaban cuestionando a Juan. Piensa que siempre se acerca con misericordia, con el único propósito de hacernos ver nuestra condición y animarnos y movernos a sus propósitos, a encaminarnos en sus sendas, en su camino. Esa es su intención, lleno de gracia, lleno de misericordia. Señor, queremos honrarte, glorificarte, adorarte por quien tú eres. No queremos que seas, como muchos de pronto te veían, parte de una religión, a quien se le ora, de quien se lee y ya. Queremos verte y entenderte, Señor Jesucristo, como aquel que está interesado en transformar verdadera y profundamente nuestra vida y nuestro corazón. Aquel quien está interesado en darnos esa vida plena, verdadera de la que hablas en tu palabra. Ayúdanos a buscarte, Señor, a conocerte más, a verte por quien tú eres, darte la importancia que debes tener en nuestra vida, lo primero en todo, tú, Jesús. Y que si nuestro testimonio testifique de fe de eso, en medio del mundo oscuro en el que nos encontramos, deteriorado, que podamos con convicción gritar a voz en cuello que tú eres el Hijo de Dios, que en ti hay vida plena, que en ti está la verdad, que en ti está el perdón de nuestros pecados y la salvación y la vida eterna. Gracias, Señor, te amamos, te adoramos, te exaltamos, te anunciamos, Señor Jesucristo, porque tú vienes. En el nombre tuyo oramos. Amén.